Hola mis amores, los saluda la profe Rudy, esperando que se encuentren muy bien y con la mejor actitud para empezar con este nuevo reto de las clases virtuales. Antes de iniciar vamos a dedicar unos segundos a darle gracias a Dios por permitirnos un nuevo día y por darnos la gracia de estar al lado de las personas que amamos. También vamos a pedirle porque finalice esta pandemia para que podamos volvernos a encontrar y estar juntos compartiendo nuevamente. Pongamos en sus manos a todas las personas que se encuentran en un momento difícil y también pongamos en sus manos este día que comienza. Recuerda que debes tener en tu mesa los cuadernos que corresponden al día de hoy, lengua castellana, financiera y plan lector, además de tus útiles escolares y una excelente actitud. Recuerda, debes esperar a que finalice el video para realizar tus actividades, ya que en el video se encuentra la información de lo que debes hacer en lengua castellana, plan lector y financiera. Empezamos con lengua castellana. El día de hoy vamos a trabajar la temática del cuento, la fábula y sus características. Antes de iniciar, es necesario que te diga que no debes copiar lo que se encuentra en el tablero, ya que esto lo encontrarás en la guía que se encuentra en la plataforma, la cual deberás transcribir. Pero si encuentras algún detalle que te parezca relevante o te parezca importante, puedes detener el video y escribirlo. Ahora sí, iniciemos. Como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a trabajar el tema del cuento y la fábula, ¿cierto? Y vamos a iniciar primero que todo con el cuento. ¿Y qué es el cuento? El cuento es una narración breve o corta que cuenta hechos imaginarios, ¿cierto? Entonces vemos que esto es el cuento. Pero resulta que el cuento tiene algunas características y estas son las que vamos a ver. Las características del cuento. Nosotros en el periodo pasado vimos un tema que se llamaba la narración. ¿Lo recuerdan? Muy bien, en ese tema hablábamos acerca de las características de las narraciones y como el cuento y la fábula son una narración, entonces muchas de las características van a tener relación y ustedes las van a saber. Entonces vamos a ver las características. Y en primer lugar tenemos que sus personajes pueden ser personas, animales o seres fantásticos. ¿Recuerdan que eso ya lo habíamos visto en la narración? Muy bien, pues aquí lo volvemos a repasar. En el cuento, la primera característica es esta. Como segundo tenemos que siempre hay un problema que se resuelve al final, ¿cierto? ¿Cuál será ese problema? El desarrollo de la historia, el nudo que conocemos, la mayoría de nosotros lo conocemos como nudo, ¿cierto? Entonces, siempre hay un problema que se soluciona al final. Seguido de esto tenemos que suceden en un tiempo y un lugar específico. ¿Recuerdas de las características de lugar y tiempo? Muy bien, tenemos que el lugar puede ser abierto o cerrado, muy bien. Y también tenemos que el tiempo puede ser día, tarde o noche, muy bien. Entonces siempre suceden en un lugar y un tiempo determinados. Seguido de esto tenemos que se organizan en 3 momentos, ¿cierto? Como lo vemos aquí. ¿Cuáles son esos momentos? Inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. El inicio es donde comienza la historia, ¿cierto? Como ya lo sabemos. El desarrollo es donde ocurre el problema, el nudo. Y el desenlace es donde se soluciona, ¿cierto? Entonces estas son las características. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Érase una vez en un reino mágico muy pero muy lejano un unicornio azul que era muy feliz por el lugar donde vivía. Cierto día, en una de sus caminatas y de sus paseos por el reino mágico, se encontró un niño. Lo miró desde lejos. El niño se encontraba muy triste.
El unicornio, antes de acercarse, pensó en la forma de poder alegrar al niño. Y cuando ya tenía la idea, se acercó a él y lo invitó a volar. El niño, muy alegre y entusiasmado, aceptó la invitación. Conocieron diferentes lugares y al llegar el niño cambió completamente su actitud. Y le regaló la mejor de las recompensas, una sonrisa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el viento se lo ha llevado. Muy bien, después de contarles esta historia, ahora vamos a identificar las características que encontramos en este cuento, ¿cierto? En primer lugar, los personajes decíamos que podían ser personas, animales, ¿cierto? O seres fantásticos. ¿El unicornio qué será? ¿Un ser qué? Fantástico, ¿cierto? Es imaginario. ¿Y el niño es un qué? Una persona. Muy bien, encontramos dos tipos de personaje en esta historia. Uno real y uno imaginario. Ya encontramos la primera característica. Ahora vamos. Siempre hay un problema. ¿Cuál era el problema que ocurría en esta historia? Muy bien, el niño se encontraba ¿cómo? Muy triste, ¿cierto? Ese es el problema, ¿verdad? El problema que va a tener solución en la historia. Muy bien. Suceden en un tiempo y en un lugar específico. Muy bien. ¿El lugar cómo era? ¿Abierto o cerrado? Muy bien, era abierto, ¿cierto? Era un lugar abierto, mágico. ¿Y el tiempo era día, tarde o noche? Muy bien, era día, ¿cierto? Porque decimos cierto día, ¿verdad? Y era en el día, ¿cierto? Porque a esa hora daban los paseos. Ahora vamos a ver los tres momentos. Vamos a identificarlos. ¿El inicio cuál sería? Cuando presentan al unicornio, ¿cierto? Que nos dicen que había un unicornio azul que vivía ¿dónde? ¿Dónde vivía el unicornio? A ver, díganme ustedes, ¿en un reino qué? Mágico, ¿cierto? Entonces, el inicio es que había un unicornio que era azul y que vivía en un reino mágico. Entonces, este es el inicio, ¿verdad? Ese es el inicio. Ahora vamos a ver cuál es el desarrollo. ¿Cuál será el desarrollo? ¿Dónde ocurre el qué? El problema, ¿cierto? ¿Y cuál era el problema de la historia? Que el niño estaba ¿qué? Triste, ¿verdad? Entonces ese es el desarrollo, muy bien. Y ahora, ¿cuál será el desenlace? ¿Cuál fue la solución? Muy bien, el unicornio decidió invitar al niño a pasear con él y finalmente el niño fue muy feliz, ¿cierto? Entonces, este es el desenlace. Y aquí tenemos presentes en un cuento corto todas las características que vimos del cuento, ¿verdad? Cada una de las características está presente en este ejemplo. Ahora vamos a continuar con la fábula. Ahora vamos con la fábula. ¿Y qué es la fábula? Es una narración de hechos imaginarios que siempre nos deja una moraleja o enseñanza. Y ahora vamos a ver algunas de las características. Bueno, y en primer lugar tenemos que en las fábulas los personajes casi siempre o generalmente son animales. Por segundo lugar tenemos que utiliza la personificación y eso era una característica que también veíamos el periodo pasado en la narración. ¿Qué es la personificación? Es cuando a los animales se le asignan características o cualidades humanas. Por ejemplo, cuando un animal habla, cuando un animal trabaja, cuando un animal tiene valores éticos, ¿cierto? Esas son características que no poseen los animales en la vida real, pero que en las fábulas sí los poseen y son llamadas personificación. ¿Listo? Ahora, dejan al lector una enseñanza moraleja.
Todas las fábulas tienen como finalidad dar un mensaje o una enseñanza a la persona que los lee. Sí, y esta es la tercera característica. Ahora, para entender un poco mejor, les voy a contar una pequeña fábula. La fábula se titula El hurón y la gallina. El hurón llegó al gallinero convencido de que podía asustar a la gallina para robarse sus huevos. Muy astutamente, la gallina le dijo que todos sus huevos los tenía escondidos en el tejado. El hambriento animal se lanzó y subió de un salto, cayendo en la trampa antihurones que le tenía preparada la gallina. Nunca desprecies la inteligencia de los más débiles. Esa es la enseñanza. Muy bien, y ahora vamos a identificar las características que vemos presente en la fábula que les acabo de contar del hurón y la gallina, ¿cierto? Vamos a ver las características. En primer lugar, los personajes suelen ser animales. ¿Cuántos animales tenemos? 2 animales, ¿cierto? El hurón y la gallina. Muy bien. En segundo lugar, utiliza la personificación, ¿cierto? ¿Por qué utiliza la personificación? Mencionan que la gallina era ¿qué? Astuta, ¿cierto? Y la astucia es una característica humana, además de que los 2 animales hablaban, ¿verdad? Entonces, la astucia es una característica humana, por tanto vemos presente la personificación, ¿cierto? Y en segundo lugar, ¿cuál es la moraleja? En tercer lugar, ¿cuál es la moraleja? ¿Y cuál es la moraleja? En tercer lugar, vemos que la moraleja es que no debemos subestimar, ¿cierto? Y la moraleja, en este caso tenemos la moraleja de que no debemos subestimar la inteligencia de otros, sin importar que sean más débiles que nosotros. Porque nos creamos más fuertes o más grandes, no debemos subestimar la inteligencia que tienen otros para pensar y hacer las cosas. Y esa sería la moraleja. Entonces vemos que nos deja también una enseñanza. Y esta sería la explicación del cuento y de la fábula con cada una de sus características y los ejemplos. Ya hicimos la teoría, ahora vamos a la práctica. Para poder desarrollar las actividades de lengua castellana deben ir a la plataforma y descargar la guía. En la guía se encuentra la conceptualización que ustedes deben transcribir. Seguido a ello se encuentra la actividad, que una parte es tomada del libro que ustedes poseen, que lo tengo por aquí, y el otro ejercicio sí se encuentra como tal en la guía. La actividad del cuento la vamos a encontrar en el libro, ¿sí? Pero de igual manera yo la coloqué en la guía para los estudiantes que no poseen el libro, entonces no se preocupen. Simplemente les menciono que está en el libro para que los niños que tengan el libro la desarrollen allí. Un ejercicio es del libro y el otro sí se encuentra como tal en la guía y lo deben resolver allí. Recuerden que no es necesario imprimir la guía. Si no tienen cómo imprimirla, la pueden transcribir. En la guía se encuentran las páginas que deben desarrollar del libro. Si hay algún estudiante que no tenga el libro, recuerden que en la guía también voy a colocar las páginas para que lo resuelvan allí. Damos por terminada lengua castellana, pero ahora vamos con plan lector. Bueno, mis amores, y continuamos con plan lector. En plan lector, la actividad que voy a evaluar esta semana es su participación en la Semana Literaria Virtual. Para esto deben ponerse de acuerdo con su titular. Ella les enviará el folleto de todas las actividades en las cuales pueden participar. Recuerden que esta semana celebramos el Día del Libro y el Día del Idioma. Por ello decidimos realizar la Semana Virtual Literaria.
para poder compartir con ustedes y poder ver cada una de las habilidades y talentos que ustedes poseen. Hay muchas actividades por medio de las cuales pueden participar. Para ello deben escribirle a su titular y ponerse de acuerdo en ello. Entonces, esta será la actividad que se evaluará de plan lector y tienen hasta el 23 de abril para enviarla. Y por último, pero no menos importante, tenemos financiera. En financiera el trabajo que deben desarrollar es muy sencillo. Solamente van a elegir dos profesiones que a ustedes les gusten, mucho, escribir 3 características de cada una y realizar el dibujo de ellas. Y este sería todo el trabajo de financiera, ya que esta es la forma en que vamos a iniciar a ver el trabajo en el segundo periodo. Esta es la actividad de apertura. Entonces, bueno, mis amores, y esto es todo por el día de hoy. Ya vimos nuestras 3 asignaturas: lengua castellana, plan lector y financiera. En cada una les asigné un trabajo, ¿cierto?, que deben desarrollar y me deben enviar al WhatsApp. ¿Listo? Allí me deben enviar las evidencias de foticos de que realizaron el trabajo. Y nos vemos ahora por la plataforma Zoom para reunirnos y hacer una interacción. Los quiero mucho, les envío un abrazo virtual y nos vemos en la próxima.